Hemos definido una señal llamada la envolvente compleja, que a través de la preenvolvente positiva se relaciona con una señal de pasabanda real. Y la relación que habíamos establecido es esta que se muestra acá. La pregunta que surge es cómo en la práctica implementar una forma de obtener la envolvente compleja a partir de una señal original y viceversa, a partir de la envolvente compleja recuperar una señal original. Y eso lo realizamos a través de los llamados conversores de radiofrecuencia. Comencemos para ello escribiendo la relación entre señal y envolvente compleja, pero utilizando la forma cartesiana para estas señales. Concretamente, la envolvente compleja la expresamos en términos de sus componentes en fase y en cuadratura, y el fasor lo expresamos como coseno de 2pi fct más j seno de 2pi fct. Si es que multiplicamos estos cuatro términos y tomamos la parte real, esto se simplifica a raíz de 2 si de t coseno de 2pi fct menos raíz de 2 sq de t seno de 2pi fct. Han desaparecido completamente las partes imaginarias, por lo tanto esta es desde luego una señal real. Y esta señal real se conoce como, más bien esta representación se conoce como la forma canónica. La forma canónica de una señal de pasabanda expresada en términos de la componente en fase y la componente en cuadratura de la envolvente compleja. Y esta misma forma canónica alberga la clave para generar la señal de pasabanda, conocida la envolvente compleja, a través de su componente en fase y componente en cuadratura. Y concretamente ello se realiza de la siguiente forma. Por aquí se tiene la componente en fase, que multiplica a una señal sinusoidal, raíz de 2 coseno de 2pi fct, y sale así. Y abajo tenemos
esencialmente la misma estructura, donde el coseno primero alimenta a un desfasador de 90 grados que con ello genera aquí abajo un seno. Acá se alimenta SQ de t y finalmente el resultado se suma para producir S de t. Esta estructura, esta arquitectura, lo que hace es implementar exactamente esto de acá, con la salvedad de que aquí entra restando con un signo negativo, lo que se llama aquí el riel en cuadratura. Entonces, si es que ponemos todo esto en una cajita negra, que en realidad en este caso es una cajita lila, todo este sistema y lo representamos como dos rieles, vale decir una señal compleja, una componente en fase y una componente en cuadratura, que alimentan a un dispositivo cuya simbología va a ser flecha hacia arriba RF, un conversor de radiofrecuencia de subida que toma una señal compleja en la banda base y entrega una señal real en la pasabanda. Por eso es que la salida acá tiene un solo riel, una señal real. Definimos con ello una forma compacta de esta conversión, de esta relación entre banda base y pasabanda, entre envolvente compleja y señal de pasabanda. Esto es lo que se llama el conversor de radiofrecuencia de subida. Y toma S tilde de t y entrega S de t. Ahora, desde luego también hay un conversor de radiofrecuencia de bajada. Y para ello usemos la forma canónica, usando la forma canónica. Calculemos el producto raíz de 2 veces por la señal por coseno de 2pi fct, donde básicamente en lugar de s de t vamos a insertar la forma canónica. Y entonces resulta que esto es igual a 2 veces si de t, coseno al cuadrado de 2pi fct, menos 2 veces sq de t, seno de 2pi
FCT coseno de 2pi FCT. Y esto aplicando aquí identidades trigonométricas para el coseno al cuadrado y el producto de seno y coseno. Encontramos que esto es igual a SI dt más SI dt por coseno del ángulo doble, 4pi FCT, menos SQ dt seno del ángulo doble, 4pi FCT. Y de igual forma, calculamos el producto raíz de 2 veces S de t por el seno de 2pi FCT y el resultado es menos SI de t seno de 4pi FCT menos SQ de t coseno de 2pi FCT más SQ de t. Acá olvidé poner un signo menos y ahí sí calzan los signos del resultado. Y esto, la verdad, es que da la clave para el conversor de radiofrecuencia de bajada. Porque si se fijan, aquí hay términos del doble de la frecuencia que pueden ser eliminados con filtros. Y aquí, igualmente, estos términos del doble de la frecuencia pueden ser eliminados con filtros. Entonces, así se obtiene SI y SQ. Si es que a partir de S se multiplica por seno y por coseno respectivamente. Entonces, para eso, reutilicemos parte de la figura del conversor de subida, concretamente toda la parte que tiene que ver con la multiplicación por seno y por coseno. Lo pegamos acá. Pero la diferencia ahora es que por este lado de acá viene la señal original, la señal de pasabanda, S de t. Este signo menos seno lo representamos como un avance de 90 grados en este dispositivo. Y entonces el resultado en este punto de acá, marquémoslo por ejemplo con un triángulo salmón, es esta señal. Y por lo tanto hay que aplicarle un filtro pasabajos para eliminar esto. Entonces aplicamos acá un filtro pasabajos. Y vamos a poner otra señal salmón que la vamos a llamar cuadrado salmón. Y cuadrado salmón, por supuesto, es esto que teníamos acá, que también, pasando por un filtro, elimina esas componentes. Ahí está. Y por lo tanto, lo que se obtiene
aquí es SI de t y aquí es SQ de t. Y nuevamente encapsulando todo esto en una caja de color lila, podemos definir un bloque genérico que se hace cargo de esta operación, que recibe, por un lado, una señal real de pasabanda S de t y entrega, por el otro lado, una señal compleja, envolvente compleja de banda base, S tilde de t, y esto es lo que se llama el conversor de radiofrecuencia de bajada. Y tiene acá la simbología con una flecha hacia abajo. Ahora, sobre esta nueva simbología, vale decir, sobre lo que hemos definido como un símbolo para el conversor de radiofrecuencia de subida, lo estoy copiando, ahí está, y el equivalente que hemos definido para el conversor de radiofrecuencia de bajada. Hay un comentario importante que hacer, importante. Estos dos conversores siempre asumen y requieren que, dos puntos, la señal S de t sea real pura y de pasabanda, y S tilde de t puede ser, no tiene que ser exclusivamente, pero puede ser compleja, pero debe ser de banda base. Y la relación entre ambas es 1 a 1. Vale decir, si uno tiene una envolvente compleja, hay una y solo una señal de pasabanda que le corresponde, y si uno tiene una señal de pasabanda, hay una y solo una envolvente compleja que le corresponde. Así que son completamente equivalentes trabajar con una de ellas o trabajar con la otra.